Bienvenido al podcast semanal del Inversor Liberal, tu podcast de finanzas personales, noticias, inversión en criptomonedas, bolsa, inmuebles y fondos indexados. ¡Empezamos! Bienvenidos a todos al podcast número 5 del Inversor Liberal. Hoy os vamos a traer un tópico muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre la libertad financiera, aquella palabra que al final, quieras o no, surgió a raíz del libro conocido y criticado por muchos, Padre Rico, Padre Pobre, donde al final te enseñan todas unas bases para lo que se conoce como, hemos dicho, el tópico de la libertad financiera. Y hoy vamos a hablar de ella, vamos a explicar un poco los pasos que se pueden necesitar para conseguirla, al final unos consejos que podemos dar y todo lo necesario en relación a ello. Tener, como siempre decimos, somos muy pesados con el tema de las finanzas personales, pero al final cualquier persona que pretenda obtener la libertad financiera, llegar a obtener como mínimo una mejor situación financiera, tiene que meterse de lleno en el tema de las finanzas personales, gestionar ahorro, gestionar riesgo, gestionar toda su columna de gastos y todos los temas que vamos a comentar ahora mismo, a continuación. Y por último, no olvidéis quedaros hasta el final porque os vamos a dar, os vamos a ofrecer a todos aquellos que no seguís nuestra newsletter un regalito que podéis acceder a él gratuitamente. Así que no olvidéis quedaros hasta el final. Dicho lo cual, ¿qué tal estáis, chicos? Buenas, ¿qué tal? Pues mira, ahora me estaba haciendo gracia porque acabas de hablar de Padre Rico y Padre Pobre y me acuerdo que te dejé ese libro y que aún estoy esperando que me lo devuelvas. Una buena De intro, la hecho, verdad. Pero bueno, por lo demás bien, todo muy bien. Sí, sí. Sí, yo es el también. libro eterno, el libro eterno. Bueno, pues nada, chicos, si queréis comenzamos con lo que es la libertad financiera. Ya lo hemos dicho en algún podcast, pero al final el tema de la libertad financiera, dicho de una manera muy resumida, y para que todo, porque al final aquí hay críticos, por una parte está un sector de la sociedad que al final ve a la gente más joven de hablar sobre libertad financiera, decir cualquier tipo de tópico sobre libertad financiera y una persona que ha trabajado pues 20, 30 años, los que sean, dirán, mira, este chaval está hablando de libertad financiera cuando yo llevo toda mi vida, por así decirlo, trabajando, ¿no? Pero nosotros no queremos ir por el punto del punto del soñador, del decir, de la persona que al final lo que busca es dejar de trabajar, tener todo el tiempo libre. No, al final la libertad financiera, como nosotros la concibimos, es ser capaz al final de poder cubrir todas nuestras necesidades sin que para ello dependamos de ningún tipo de trabajo, sí señor, pero al final es una manera de obtener tiempo para poder realizar ya sea la actividad que queramos, seguir trabajando en lo que queramos, no tener ningún tipo de obligación ni estar sujeto a nada. Sí, yo creo que la libertad financiera puede ser para soñadores, pero también creo que puede ser, es decir, con unos pasos, que son los que comentaremos hoy, es el camino para poder conseguirla, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante de entrada plantearte dónde estás, ¿no? Plantearte a qué quieres aspirar. ¿Vale? Yo creo que es esencial, porque hay gente que a lo mejor quiere aspirar a dejar su trabajo, tener un ingreso pasivo de 3.000 al mes, oye, decir, ya está, no hago nada más, o hay gente que a lo mejor con 500 al mes, por ejemplo, ya les serviría. Es decir, yo creo que lo que hay que fijar es un poquito cuál es la necesidad monetaria y en qué momento queremos alcanzarla. Ese sería, desde mi punto de vista, el paso número cero, ¿no? Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. Bueno, aparte de lo que comentas, marcarte un objetivo y saber dónde estás. Es decir, el primer paso es saber dónde estás. Luego ya veremos qué más necesitamos. Pero si no sabes dónde Sí, estás y a dónde vas, no tienes un camino. sí, porque sí, realmente la libertad financiera, es decir, la situación de cada uno es diferente. Es decir, nadie parte del mismo punto y cualquier persona que esté en una situación complicada ahora mismo puede mejorar sus finanzas. Al final, lo que hay que hacer es hacer un análisis de cuál es tu situación actual, a qué quieres aspirar y poner un roadmap de cuál es la trayectoria, ¿no? exacto. Yo también lo enfocaría un poco el término de libertad financiera a una vía de escape al hecho de la relación del tiempo y el dinero, ¿no?
Al final, durante una gran cantidad de años de toda nuestra vida, estamos intercambiando lo que sería tiempo, y el tiempo es al final un bien que no vuelve. Eso es 100%, todo el mundo tiene que estar de acuerdo en eso, sino que me lo expliquen porque yo todavía no lo sé. Pues al final estamos cambiando tiempo por obtener, a cambio de un trabajo, obtener unos ingresos. Entonces, el término libertad financiera al final lo que nos permite es la introducción de lo que serían, y que hemos hablado mucho en este podcast, los ingresos pasivos. Al final, una manera muy viable de medir la libertad financiera es a través de la cantidad que es una persona capaz de obtener ingresos pasivos. Sí, yo creo que esencialmente hay dos formas de obtener la libertad financiera, ¿no? Una es a raíz de los ingresos pasivos, así de forma inmediata, ¿no? Inversión a largo plazo, rentas recurrentes. Y luego otra es también, por ejemplo, montando un negocio, que sí, inicialmente vas a necesitar una carga de trabajo muy importante, le vas a tener que dedicar muchas horas, va a ser un proyecto de vida, pero realmente luego en el futuro vas a ser capaz de delegar y eso a su vez reportarte unos ingresos pasivos de un negocio, no solo de la inversión. Porque muchas veces nos centramos solo en la parte de inversión, porque bueno, nos gusta y creemos que es la forma de llegar, pero hay un camino también muy válido que es montar un negocio, delegar y disfrutar también de los rendimientos. Conseguir, al fin y al cabo, es conseguir la máxima cantidad de fuentes de ingresos posibles. Puede ser ingresos pasivos, pueden ser negocios, puede ser lo típico de hacer cursos, escribir un libro, cualquier cosa que te puedas obtener unos ingresos sin tener que dedicarle tiempo. Sí, al final digamos que ya partimos un poco de la base de que tenemos dos bloques, ¿no? Un bloque sería el bloque de la inversión y el otro un poco más el bloque de los negocios. En el término del bloque de los negocios, lo que hay que tener presente al final es lo que comentaba antes. Es decir, tú al final, si en un negocio eres capaz, aparte de que te vaya bien, si ese negocio es capaz de funcionar, ya no totalmente sin ti, sino un porcentaje determinado sin que tú tengas que hacerlo, ya sea automatizaciones, personas que le puedas delegar responsabilidad. Si tú consigues eso, ya es una manera de obtener ingresos pasivos en el que tú al final no estás dando parte de tu tiempo a cambio de obtener dinero. Entonces eso es muy importante. Luego, como siempre decimos, está el bloque de la inversión, que aquí nos escucharéis hablar en todos los podcasts, las distintas formas de invertir y de rentabilizar nuestro patrimonio para también a cambio de él obtener ingresos pasivos. Mira, yo quería comentar un tema. Hay un libro bueno, que es la continuación de Padre Rico, Padre Pobre, que es el del cuadrante de flujo del dinero, de Robert Kiyosaki. Y entonces él hace un cuadrante, ¿no? Esto, que sigan nuestro blog y nuestras redes sociales, que ya lo hemos hablado Lo hemos varias machacado, veces. lo hemos machacado. Esencialmente te dice cuál es la diferencia entre un autoempleado en España conocido como un autónomo o un dueño de negocio, que sería un empresario. Y básicamente es que si esa persona no acude a su empresa, ¿vale? Si esa empresa es capaz de funcionar por sí misma, entonces ya es un dueño de negocio. Por lo tanto, eso ya es un ingreso pasivo. Si todavía no has llegado a ese punto y tienes que dedicar tu tiempo, estamos hablando de que para Kiyosaki sería un autoempleado, ¿no? Entonces eso es importante porque ya lo define, bueno, el padre de las finanzas personales modernas de hoy en día ya lo definía en su segundo libro. Y en muchas ocasiones la gente lo confunde. Es decir, hay mucha gente que considera que es un emprendedor y que ya ha conseguido esos ingresos pasivos porque tiene una empresa tal. No, porque la empresa sigue dependiendo de él, aunque no sea consciente de ello. Si él no va a trabajar, la empresa no sale adelante por sí sola. Entonces eso es un problema. Totalmente. Y dicho lo cual, hablando un poco ya de lo que es la libertad financiera, de al final un poco lo que necesitamos para poder conseguirla, ¿no? Una de las cosas más importantes y lo que podríamos llamarle paso cero, al final no deja de ser la planificación de la libertad financiera, ¿no? Es decir, al final, eh, una regla de tres que podría decir cuánto dinero necesito para poder aspirar al nivel de vida que yo quiero tener. Ese sería un poco la primera mentalidad o el primer paso sobre el cual nos deberíamos basar todo lo que sería la planificación de la libertad financiera. Sí, sería cuánto tiempo y cuánto dinero y cuánto tiempo tengo para conseguirlo. Serían los dos conceptos que nos crearía una cantidad de dinero necesaria
que requeriríamos en nuestro momento de llegar a esa independencia financiera o libertad financiera. Sí, y una vez hemos pasado ese paso cero de a qué queremos aspirar, yo creo que el siguiente paso sería pues tomar conciencia de quiénes somos y en qué momento nos encontramos. Por ejemplo, David, 24 años, casi 25, ingresos mensuales tanto, ¿qué gastos tengo? Porque esto es muy importante, hay mucha gente que no tiene control de los gastos. Hacer un censo por lo menos inicial, ¿no? Un censo inicial de cuáles son mis gastos y cuál es mi capacidad de ahorro al mes, por ejemplo. Eso yo creo que sería como el paso después del 0, el 1, ¿no? Tomar conciencia de quién soy y qué gastos tengo. Exacto, al final tenemos un paso base de decir, vale, ¿a qué quiero aspirar? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis metas? ¿Puedo alcanzarlos? ¿No? ¿Cuánto tiempo necesito? Y demás. Y a partir de ahí, como ha dicho David, ya es ponernos a la acción, es decir, ¿qué situación actual tengo? Tengo que tomar conciencia de las limitaciones que tengo actualmente, de las posibilidades que tengo. Y eso al final lo fundamental es llevar, como ha dicho David, el registro de los gastos, una planificación mensual y registro de todos los gastos que tenemos para poder detectar desviaciones que digamos, ostras, pues al final gasto mucho en irme a comer fuera o a cenar fuera. Quizás puedo ahorrar un poquito por aquí. Gasto mucho en fumar quien fume. Quizás puedo ahorrar un poco por aquí. Al final se basa en eso, en detectar las posibles anomalías o cosas que se pueden reducir para al final tener más ahorro y poder dedicarlo a ya sea invertir, ya sea tus negocios, ya sea todo lo que puedas utilizarlo para obtener una rentabilidad en el futuro. Sí, precisamente hace un par de semanas o 3 semanas, en una de las newsletters, envié precisamente eso. Me di cuenta de un error que tenía en mis finanzas personales gracias a hacer el seguimiento de las finanzas personales y lo publica toda la comunidad, realmente. Tengo unos gastos descomunales en salir a cenar fuera y bueno, por lo menos supe controlar o detectar esos fallos y encauzar tanto las finanzas personales como el tren de vida, ¿no? Al fin y al cabo es eso. Sí, y luego también hay varias técnicas de ahorro, ¿no? Realmente, es decir, una vez ya tienes censados los gastos, pues, obviamente tienes que mejorar tu capacidad de ahorro para luego pensar en invertir, ¿no? Entonces, nosotros ya lo hemos hablado algunas veces, pero hay varias técnicas, como por ejemplo, pensar los gastos hormiga, que son aquellos gastos que, bueno, que tienes recurrentemente, no te das cuenta que los tienes, como por ejemplo, un café diario, una suscripción a, no una plataforma, a 5 plataformas, que eso creo que también lo comentabas en Sí. la Que newsletter. no eran las típicas que sí que uso, Claro, eran otras que no usaba y sí, se fueron fuera. claro. Ese sería uno de las técnicas de ahorro, ¿no? El censar los gastos hormiga. Otra regla importante de ahorro que siempre nos gusta comentar, la regla de los 15 días. Me vienen ganas de comprar algo, un nuevo móvil, porque me ha gustado mucho. Me apunto en un papel, ¿vale? Ese móvil y el precio, ¿vale? Que es importante también. Dejo pasar 15 días. Si en 15 días me ha disminuido esas ganas, porque he sido víctima de una campaña de marketing, entonces ese producto no necesitamos comprarlo, porque no es una necesidad que estaba antes, ¿no? Entonces esa sería, por ejemplo, otra forma de ahorrar. O luego incluso el otro día estuve escuchando una regla que era, si tú gastas 20, ¿vale? Aquí ya cada uno se pone el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, un 10% o un 20% de ese importe gastado lo tienes que dedicar automáticamente al ahorro. Lo tienes que separar y ahorrarlo. Yo lo escuché igual, pero en lugar de hacer un 20% o algo así, era el doble. Es decir, El doble. si me gasto algo en ocio, tendré que dedicar el doble porque el otro 50% se va a inversión, ahorro o lo que sea. Sí, sí. Con lo Así, cual no Bien, gastas porque en ocio. al claro, final así te reduces en permite ocio. tomar Exacto. metas. Sí, sí. Sí, sí. Te permite, cada vez que tengas un gasto en ocio, te permite al final ser consciente y ser perfectamente capaz de decir, pues mira, ahora tengo que hacer el doble en el otro lado para compensar. Al final, consejos puede haber mucho, que ya sería un poco el paso siguiente, ¿no? Una vez hemos definido los gastos que tenemos, el paso siguiente es ver, vale, yo tengo una situación X, a partir de esa situación X, ¿cómo puedo mejorar mis finanzas? ¿En qué puedo ahorrar? ¿Qué gastos, como ha dicho David, qué gastos hormiga me puedo quitar? Y al final puede haber muchos consejos a nivel de ahorro, a cada uno le puede servir uno totalmente diferente que a otras personas no nos sirven o nos puede parecer una tontería, pero al final ahí está la diversidad y es básicamente lo que comento. Al final, mejorar la capacidad de ahorro mes a mes, haciendo pequeños consejos, pequeñas recomendaciones
y al final, el día de mañana, tener una mayor capacidad de ahorro para ya poder dedicarlo a lo que sería, pues ya sea el negocio, la inversión o a lo que sirva para rentabilizarlo. Otro apunte para añadir, que si cualquiera de nuestros oyentes tiene algún consejo de ahorro, alguna recomendación, que nos lo dejen en los comentarios, que siempre es útil que conozcamos todos los consejos de ahorro de todo el mundo. Para todos nos ayudan. Sí, sí, Totalmente, desde totalmente. luego. Al final, lo que digo, la diversidad es lo bueno. Todas las mentes piensan más que tres solas, así que cualquiera que nos queráis dejar en los comentarios algún consejo que a lo mejor le puede servir a mucha gente y estáis ayudando, pues al final lo podéis dejar y todo el mundo lo podrá leer para intentar aplicarlo. Al final, el tema del ahorro lo, lo definimos de una manera muy fácil ya en relación a conseguir lo que sería el colchón de emergencia, ¿no? Para ya, una vez has conseguido el colchón de emergencia, ya podrías pasar al siguiente paso, ¿vale? Para la gente es otro tema, otro concepto que hemos también hablado mucho de él, y para la gente que nos esté escuchando por primera vez, al final el colchón de emergencia, resumido de una manera muy simple, no es más que tener una cantidad de dinero ahorrada en el banco. Una cantidad de dinero que pueda equivaler a lo que pueda considerar una persona. Nosotros solemos recomendar al final que las personas tengan un colchón equivalente a 6-12 meses de sus gastos mensuales, ya en función de determinar si con una periodicidad X o Y se pueden tener más gastos o menos. Y sobre todo, este capital está hecho para todo el tema de los imprevistos, gastos que ya podrían ser a nivel de médicos, a nivel de cualquier tipo de problema en casa que te implique gastar dinero por ya sea electrodomésticos, paredes, cualquier tipo. Al final, todo tipo de gastos imprevistos que no podemos tener en cuenta hasta que suceden. Sí, Sí, emergencias reales. claro. Comenta, Sí, comenta, David. sí. Bueno, básicamente era preguntar, ¿cuántos meses tenéis vosotros de colchón? Bueno, yo ahora mismo diría que tengo bastante más. Es decir, al final creo que está bien tener de más. Creo que está bien, está mejor tener de más que tener de menos por el hecho de tener posibles gastos imprevistos. Poco a poco lo voy regulando, dedicando más parte a la inversión, pero al final sí que tengo de más porque al final yo, por ejemplo, a visión de 4 o 5 años, pues quiero ya obtener lo que sería pues mi propia casa, mi propio piso. Entonces tengo que tener, bajo mi criterio, bajo mi punto de vista, pues una parte algo superior a lo que debería tener de por normal para ya empezar a separar una pequeña parte de mis ahorros destinado a este proceso. Yo, Adri, a mí también me pasa eso, ¿eh? Pero no lo llamo colchón de emergencia. Es decir, yo tengo un colchón de emergencia, que son 6 meses, ¿vale? Ujú. Y luego tengo liquidez, ¿vale? Que Me igual sirve, me sirve, sí, sí. claro, claro. Es decir, está en el banco igual, ¿eh? Pero tengo liquidez ahí guardada para hacer una inversión inmobiliaria, ¿vale? Pero lo desgloso, ¿me entiendes? Sí, Claro, yo estoy igual. Yo hago lo mismo que tú, David. Sigue, sigue, Adri. sí, al final lo que iba a decir, nada, que al final no deja de ser dinero improductivo, pero sí que está pues al final orientado a ser productivo, pues cada uno con la periodicidad que determine. Sí, yo por decir la mía, al fin y al cabo, yo tengo un porcentaje, digamos, unos 14 meses aproximadamente, algo más que un año, pero también ahora mismo tengo un follón en las finanzas bastante importante porque he hecho la compra del inmueble, etcétera. Entonces tengo un montante de líquido que está destinado a gastos que vayan a venir, tipo muebles, tipo obras, etcétera. Entonces ahí hay un poco de discordancia con mis finanzas, pero bueno, tengo eso, unos 14 meses siempre de colchón de emergencia. Sí, al final, ¿por qué decimos el tema del colchón de emergencia? Al final puede parecer una tontería para la gente que diga, pues mira, yo no voy a tener este tipo de problemas, pero realmente son problemas del día a día. Es decir, ¿cuánta gente nos podemos encontrar que invierten aquel dinero que pueden llegar a necesitar en un periodo de tiempo pues determinado de 1 o 5 años? Es decir, gente que a lo mejor están en el boom de las criptomonedas y deciden meter un dinero que a lo mejor lo van a necesitar para de aquí 2 años
y lo tienen que sacar a lo mejor en el peor momento temporal que pueden existir en los últimos 2 años. Pues si tú lo necesitas de aquí 2 años, que no vas a saber cómo está el mercado, si el mercado va a estar arriba, va a estar abajo, y lo tienes que sacar justo un día determinado o un mes determinado, te estás arriesgando a perder una gran cantidad de dinero. Y eso es un problema. Siempre desde aquí, y creo que vosotros estáis de acuerdo, recomendamos siempre invertir aquella cantidad, ya no solo que estés dispuesto a perder, sino aquella cantidad que no vas a necesitar en un horizonte temporal determinado. Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Vale, pues dicho lo cual, al final todo el tema del ahorro y el tema del el colchón de emergencia viene determinado para una parte de nuestro dinero, pero luego tenemos la otra parte. ¿Qué hacer con esa parte, no? Al final, el bloque de los negocios es muy extenso. Ya sabéis que esto es un podcast principalmente destinado a la inversión. Entonces nosotros, pues al final vamos a comentar un poco el siguiente paso, que sería el paso número 3 orientado a la inversión, ¿no? Al final, una vez tenemos las bases de nuestra casa, toca construir lo que sería pues todo el tema de muebles y demás. Y empezar a crecer. Entonces, ya hemos comentado en los podcasts anteriores los distintos tipos de inversión, desde inversiones que te permiten obtener ingresos pasivos hasta otras que no. Pero aquí yo creo que para que no comentemos siempre lo mismo, yo creo que la gente que a lo mejor no ha escuchado otro podcast, lo que le puede necesitar es decir, si os parece, vamos a decir cada uno un tipo de inversión que te permite generar ingresos pasivos y te permite seguir lo que sería el camino de la libertad financiera. ¿Quién quiere empezar? Adelante, Héctor, David. dale. ¿Yo? No, dale, dale, sí, sí. Vale, yo pues diría lo que he comentado antes, el conseguir automatizar procesos que generen ventas. Que puede ser lo que decía, desde un libro hasta cualquier cosa que tú seas un especialista o te consideres un especialista, consigue crear un abanico, una comunidad, un conjunto de gente que te siga o que le siga o que le sea interesante tu información e intenta venderlo. Al fin y al cabo es eso. Claro, yo sí, pero eso es bloque de negocio realmente, ¿no? Sí, bueno, pero Pero serían ingresos pasivos, sí, sí. sí, sí, desde luego. De bloque la inversión, alguna inversión así que. Bueno, yo voy a decir un poco mi estrategia, ¿no? Es decir, sí que es cierto que la hice hace unos cuantos años y bueno, más o menos va saliendo, ¿eh? Es decir, está bien hecho el cálculo inicial. Básicamente, yo invierto mayoritariamente en fondos indexados y en inmuebles. Esa es la idea, ¿no? Entonces, fondos indexados lo planteo más a muy largo plazo, ¿vale? Porque no son rentas pasivas, sino es acumulación de patrimonio gracias al interés compuesto. Y luego la vía de los inmuebles para ir cogiendo rentas, ¿vale? Entonces sí que la idea era inicialmente comprar un piso cada 4 años, una cosa así, 3, 4 años. Luego obviamente se va acelerando, ¿no? Llega un punto en el que a lo mejor puedes comprar uno cada 2, uno cada uno. Oye, hay gente que te dice que los últimos 2 años ha conseguido 6 pisos. Bueno, puede ser. Pero bueno, mis cálculos eran esos, ¿no? Es decir, vía inmuebles y vía fondos indexados. Sí, yo añadiría pues un poco ya, como yo soy el chico de las criptos, añadiría también. Estoy muy de acuerdo con David con el tema de los inmuebles, creo que es una opción muy interesante y que aplica una gran cantidad de inversores, pero para la gente que sea un poco. Porque al final es lo que decimos, ¿no? Es un tipo de obtener ingresos pasivos que te puede costar una cantidad determinada de años, ¿no? Para la gente un poco más a corto plazo que diga, vamos a obtener ingresos pasivos, yo recomendaría, previo a un estudio y a un conocer las criptomonedas y la tecnología blockchain, analizar la tecnología DeFi y los distintos procesos y protocolos que te permite dicha tecnología. Al final hay procesos de staking, procesos de lending, cesión de préstamos y demás. Con todo este tipo de proyectos, al final se generan lo que se conocen como pools de liquidez y al final el objetivo es, tú prestas liquidez al protocolo, prestas liquidez al sistema a cambio de un determinado tipo de interés. A cambio de un determinado tipo de interés, generalmente anual. Entonces, a cambio de ese dinero prestado, por supuesto, harán tener en cuenta que la plataforma sea segura, que sea conocida, porque hay muchas estafas. Pues lo que digo, una opción de obtener ingresos pasivos
ya de ya, con un conocimiento previo, sería a través de la tecnología DeFi, en los protocolos, a través de los farmings, de los staking, etcétera, etcétera. Ujú. Sí, sí, sí. Yo, bueno, de criptomonedas ya hemos hablado. Lo que pasa es que criptomonedas, a mí me cuesta un poquito más hacer una previsión a 30 años. ¿Sabes? Es decir, es una opción muy válida y de hecho actualmente es súper rentable, pero como previsión a futuro me cuesta un poco, ¿no? Porque no sabes muy bien cómo va a estar el mundo a 30 años a nivel de cripto. A nivel de inmuebles, por ejemplo, pues sí que te lo imaginas. Bueno, Claro, al final, dentro de lo que cabe, al final dentro de la estrategia o el roadmap de cada uno, también es interesante el hecho de decir, vale, a corto plazo tengo estas alternativas, ¿no? Pero a lo mejor estas alternativas me sirven para los primeros 5 años para obtener una cantidad X que me permita trasladar lo que sería mi capital o mi inversión a esta forma, que a lo mejor serían los inmuebles, para seguir obteniendo ingresos pasivos de una manera más prolongada del tiempo. otro concepto clave en las dos inversiones que habéis dicho, bueno, inmuebles no tanto, pero tanto fondos indexados como criptomonedas, es el recoger beneficios. Porque mucha gente lo que hace es seguir metiendo dinero indefinidamente, es decir, intentar buscar el interés compuesto y no obtener rentabilidad sobre ello, y a la larga esas inversiones pierden valor, se evalúan, como puede ser proyectos de criptomonedas de hace tiempo que ahora valen cero. eh, y entonces, no has sacado nada de esa inversión. No tienes unos ingresos pasivos de esa inversión. Tienes unos productos invertidos que ahí están, sin más. Sí, tienes un aumento de patrimonio. Lo que pasa que en los En fondos el momento indexados, que por lo ejemplo, vendas. En el en momento el que lo momento que lo vendas. vendas. Claro. Bueno, ahí tendrías una ganancia, ¿no? Ya, pero me refiero, Ujú. en los fondos indexados, quizá eso de retirarlo para recoger beneficios no sigue con la filosofía de fondos indexados, ¿no? Es decir, fondos indexados, de hecho, de lo que se trata es precisamente que no haya una actividad propia del inversor y no tener que escoger, no tener que dedicarle tiempo, ¿no? Lo que sí que veo interesante, por ejemplo, es llegado a un cierto momento, Eh, ahí claro, no te cuadra, ¿no? habría que diferenciar entre fondo indexado y RoboAdvisor. Bien, Sí, 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 eso sí, es verdad. Es decir, fondo bien, indexado sí que podría ser una inversión activa. RoboAdvisor, que creo que es lo que estás comentando, sí que es sí, una correcto. inversión totalmente pasiva. Correcto, sí, sí. Yo lo que me refería es, llegado cierto momento, sí que puedes rotar el patrimonio ese, ¿no? Que hayas generado con los fondos indexados a inversiones que te den rentas. Ujú. Es decir, también era un poco, a futuro lo veré, ¿no? Pero posiblemente ese patrimonio de fondos indexados puede que lo mueva a inmuebles. Sí, Ujú. al final no deja de ser muy interesante porque eh, también suele pasar que hay gente que dice, pues mira, a mí me gustan los inmuebles y desprecio todo el resto de inversiones, ¿no? Al final es un poco ser capaz también de aprovechar las oportunidades, ser capaz de decir, vale, yo aprovecho esta oportunidad, pero sé que la voy a aprovechar hasta cierto tiempo. Yo, por ejemplo, con los NFTs, estoy aprovechando la oportunidad para obtener rentabilidades, pero sé que yo de aquí 5 años no creo que siga con los NFTs. Es decir, al final obtengo una rentabilidad, obtengo un capital que me puede servir para trasladarlo en otro tipo de inversión que al final me garantice pues una mayor seguridad en este caso y que si he conseguido pues un mayor capital, que a lo mejor no necesite un 100% de la inversión, sino con un 20%, un 15% de lo que sea, me valga. Ujú. También es muy interesante y muy importante ser capaz de trasladar eso, unido a los objetivos pues que tenemos para alcanzar la libertad financiera. Sí, sí, adaptarte a los momentos y pivotar al fin y al cabo tus inversiones. Exacto. Y bueno, luego para la gente que siga un poco el hilo, hemos comentado el paso cero, que al final sería la base sobre lo que somos y lo que queremos aspirar, un poco tema de objetivos. Tenemos luego el paso uno, que sería tomar conciencia y control de nuestros gastos, toda la columna de gastos. El paso 2, que sería ya la capacidad de ahorro, consejos para ahorrar, definir en qué no gastar, etcétera, etcétera. El paso 3, que es lo que estábamos comentando ahora, ya una vez tenemos todo controlado, tenemos una cantidad ahorrada, vamos a sacar un beneficio, vamos a sacar una rentabilidad y vamos a empezar a crecer. Y por último, pero no menos importante, al final, el paso 4, que acabará determinando pues alcanzar o no la libertad financiera. Cabe añadir que
la libertad financiera al final no deja de ser una carrera de fondo, pero si tu objetivo al final es alcanzarla y no lo consigues, no has fracasado, no es un fracaso. Es decir, todo lo que sea mejorar tus finanzas, si en vez de trabajar 8 horas al día, consigues trabajar 4 y miles de ejemplos. Al final es una ventaja que tú a través de una mejora gestión de tus finanzas y tus inversiones has conseguido. No sé qué os parece a vosotros. Sí, 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 lo comentamos en un podcast anterior, que precisamente es eso, que es el camino hasta conseguir el objetivo. No, no solo es llegar a la meta que sería la libertad financiera, sino que durante el camino puedes conseguir rentas pasivas, puedes mejorar tus finanzas personales. Hay infinidad de steps, de pasos que consigues y que son logros al fin y al cabo. sí. Y luego también hay una cosa que me hace gracia a mí, ¿no? Porque yo suelo hacer una vez al año una medición de cómo voy, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es, lo suelo medir de dos formas, que son un poco las que se escuchan, ¿no? Una es, ¿cuál es ahora mismo mis ingresos pasivos, cuál es el porcentaje sobre mis gastos? ¿Vale? Es decir, por ejemplo, si tengo unos ingresos pasivos al mes de 200 y mis gastos al mes son de 1000, estoy en un 20%, ¿vale? De libertad financiera, digamos, me quedaría todavía un 80%. O luego, por ejemplo, también hay otra forma de medir lo que es cuánto tiempo podría yo sobrevivir si dejara de trabajar, ¿vale? Esa sería, por ejemplo, otra forma de medirlo. Entonces, yo una vez al año, sí que es verdad que cuando hago bueno, porque yo el día 31 de diciembre siempre me hago cómo ha ido el año que viene, que va a venir, ¿no? Entonces, ahí aprovecho y hago esa lectura. Yo no siempre lo hago el 31, pero hago lo mismo. Porque el 31 también muchas veces estoy fuera, pero sí, sí. Un balance de cómo ha ido el año y objetivos al año siguiente. Yo lo que hago es no analizar tanto la libertad financiera, sino objetivos de inversión. Es decir, cuánto quiero tener de patrimonio el año que viene y qué porcentajes quiero tener el año que viene, cómo me ha ido el año. Entonces voy haciendo un análisis anual. Sí, yo estoy también más en el barco de Héctor en cuanto a... O sea, para empezar, creo que es súper importante lo que estamos comentando, el hecho de ser capaz de hacer, pues a final de año, trimestralmente, como cada uno la periodicidad que quiera, ser capaces de hacer un feedback, de hacer una review sobre cómo ha ido el año, cómo ha ido el semestre, porque al final es un concepto que las empresas siempre hacen y por algo lo harán. Es decir, al final, el hecho de recapitular todo lo que has hecho, en qué te has equivocado, en qué has hecho bien y cómo te ha ido el año, a resumidas cuentas, te sirve para mejorar y para ponerte unos objetivos o más ambiciosos o más moderados o seguir de la misma manera, pero te permite tener ese feedback del año anterior o del periodo anterior. Y yo también estoy más a raíz del Héctor, a raíz de lo que ha dicho Héctor, perdón, en el tema de más que saber o cuántos meses puedo vivir con lo que he obtenido o el tema de la libertad financiera, yo también creo que, o sea, me pongo más objetivos, partiendo de la base del objetivo a largo plazo, me pongo más objetivos a medio plazo, a medio corto plazo. Es decir, estas son las inversiones que tengo. ¿Debo mantenerlas? ¿Dónde debo dirigir mi capital? ¿Cómo me ha ido? Etcétera, etcétera. Ujú. Sí, yo suelo puntualizar que yo he dicho que hago eso, pero es que hago exactamente lo que hacéis vosotros también, ¿eh? Es decir, yo creo que realmente lo hace todo el mundo, porque a final de año es No, cuando te plan... todo el mundo no. ¿No? Bueno, pues debería hacerlo todo el Deberían mundo. hacerlo, efectivamente. Para eso Debería estamos hacerlo aquí. todo el Sí, sí. mundo. Sí, Sí, sí. lo único que también, hay una frase que me gusta mucho, que es un poquito drástica, ¿eh? Pero hay una frase que me gusta mucho y es, lo que se puede medir puede mejorar, ¿no? Eso es como una máxima que siempre nos hemos aplicado nosotros, por ejemplo, en el inversor liberal, que es De hecho, que las cosas en los objetivos que nos ponemos periódicamente, una de las bases es que sean son cuantificables y medibles. medibles, exacto. Claro, claro. No solo es eso, porque, bueno, también es verdad que hay cosas subjetivas que te aportan, ¿vale? Pero bueno, cuando tú puedes medir algo, puedes saber si por lo menos estás mejorando en eso que estás midiendo. Sí. Y bueno, ya un poco para acabar, os quería hacer una pregunta, os quería tener una pregunta. No sé quién me va a responder primero porque esto es totalmente improvisado, pero yo os la hago y el que quiera que conteste. Si obtenéis la libertad financiera, ¿qué haríais con vuestro tiempo? Yo seguiría trabajando seguro.
Yo vería en qué momento la he conseguido, ¿no? Es decir, si la consigo ya, seguiría trabajando. Si la consigo con 50, 55. No, es No. que es importante. Bueno, claro, pero la pregunta era para allá, ¿no? Espero. Ah, para allá, pues seguiría Bueno, igual que ahora. al final yo creo que más que un horizonte temporal, es decir, es el horizonte que... O sea, yo creo que lo que harías depende, como ha dicho David, de la edad que tú tengas. Es decir, es un poco, pues, opinión general. Y según tu estado realmente en cada Sí, momento. Es decir, puedes estar más también. quemado, puedes buscar nuevos proyectos que te motiven más que el trabajo actual. Es decir, al fin y al cabo hay mil opciones que depende de la situación de ese momento. Vas a decidir una cosa u otra, yo creo. Pero Sí, yo... lo que está claro, lo que no haría seguro sería lo que dice todo el mundo de sentarte en el sofá y pasarte la vida No, viendo la tele. Eso, No, desde no. luego desde que no, luego que desde no. luego que no, porque yo creo que, bajo mi punto de vista, creo que esa gente se tiene que acabar aburriendo. Es decir, tú al final, en tu día a día, necesitas actividad, necesitas... Ya no te digo que quien tenga la libertad financiera se ponga a trabajar 24/7, pero otro tipo de actividades, hacer deporte, lo que sea, sentarte en tu casa, en tu mansión, en lo que sea, y quedarte ahí, yo creo que te vale bien para 2 semanas, pero al mes y medio estás ya diciendo, por favor, sacadme de aquí. Sí, además una persona como Héctor, ¿no? Que ayer el último mensaje que vimos en el grupo de Inversor Liberal, el WhatsApp que tenemos nosotros en común, fue como a la 1 de la noche y el primero de esta mañana ha sido como a las 6 de la mañana. Entonces, Héctor seguro que no podría estar en el sofá, eso seguro. Efectivamente. Seguro, Sí, sí. seguro. Sí, sí. Pues yo creo que la gente va a estar muy disgustada con este podcast porque al final hemos hablado de la libertad financiera y no solo estamos diciendo que no vamos a usar nuestro tiempo para no hacer nada, sino que a lo mejor la gente está esperando con lo que hemos dicho al principio, el consejo para rentabilizar su inversión un por 15, el consejo para hacerse rico a los 2 meses y no estamos trayendo nada. Entonces, yo lo siento por la gente, pero ya sabéis que los que nos conocéis y nos seguís, la libertad financiera para nosotros no es eso. Sí, sí, correcto. Desde luego que vende humos tampoco somos. Lo típico No. de vas a conseguir una rentabilidad de un 150% en 2 meses, no. Es decir, lo puedes conseguir, sí, pero no va a ser lo de todos los días. Lo siento, pero no va a ser así. Sí, sí, la lotería no pasa siempre. Y hay que ver si tú consigues eso, si pasas de tener X a mucha cantidad, a ver cómo gestionas eso, porque eso es un gran problema, por ejemplo, de la lotería. Ujú. Y bueno, ya para acabar, os habíamos dicho, ahora sí que os vamos a traer algo que muchos de vosotros no sabíais. Nosotros al final, aparte de hacer los podcasts, pues tenemos una newsletter que ofrecemos contenido semanal, hacemos 2 newsletters a la semana, en la que gratuitamente os estamos ofreciendo un ebook relacionado con la libertad financiera. Es un poco, de manera muy resumida, todo lo que hemos ido comentando hoy, desglosado en un ebook muy cortito, que os permite, pues, decir, mira, me puedo situar, me puedo establecer a partir de leer esto unos objetivos y unas metas. Y a partir de ahí, pues ya optar por una vía de inversión, optar por una vía de negocios y fijarte, pues como he dicho, tu camino hacia la libertad financiera. ¿Cómo se puede obtener este ebook? Pues simplemente os vamos a dejar el enlace a la descripción a nuestra newsletter para que os podáis suscribir y luego automáticamente, una vez suscritos, la obtendréis. Si os queréis desuscribir luego, pues no hay ningún problema. Al final es algo que hemos hecho nosotros para todo el mundo de manera gratuita y ofreciéndosela a todo el que quiera recibir ayuda o algún tipo de consejo por parte de nuestra. Sí, y al final la gente le está gustando ese ebook, realmente, es decir, y es más, la gente que se suscribe se queda en un gran porcentaje, porque al final nosotros lo que estamos haciendo es pues intentar ayudar a la gente, igual que este podcast, ¿no? Sin soluciones mágicas, trabajando duro, hay un proyecto a largo plazo, entonces yo creo que vale la pena, estamos recibiendo un buen feedback, entonces recomiendo a todo el mundo que se suscriba. Sí, yo simplemente también comentar, igual que he dicho antes, el ebook de la libertad financiera no tiene fórmulas mágicas, no tiene inversiones que multiplican tu dinero a los 2 segundos, ni te vas a hacer rico a los 2 meses. Es un libro que te sirve para situarte, para tener unos objetivos y unas metas. Todo realista. Y bueno, chicos, no sé si queréis añadir nada más, algo más, perdón.
Si no, lo dejamos por hoy. Creo que ha quedado un podcast muy interesante. Nos hemos metido en todos los pasos para que una persona pueda tener el tópico que se conoce como libertad financiera. Y os hemos ofrecido al final, a través de nuestra newsletter, el ebook de guía para la obtención de la libertad financiera. ¿Queréis añadir algo más o podemos cerrar por hoy? Yo solo añadir una cosa, que comentéis en los comentarios, que nos van llegando mails sobre dudas y, bueno, al fin y al cabo un poco de guía. Comentarlo también, añadirlo también en los comentarios, que también es otro canal que respondemos y que realmente nos gusta tener un feedback con vosotros, comentar con vosotros y compartir los mails. Si con os la comunidad. parece, hacemos una cosa y voy a copiarme de lo que hizo Héctor un día. Si todavía nos estáis escuchando, aquellos que estáis llegando hasta el final del podcast, para demostrar que nos estáis escuchando y que no estamos hablando solos, dejad un emoticono de un cerebro en los comentarios. A ver si tenemos mucha gente que nos escucha hasta el final, o a lo Ojo, mejor no hay nadie. Ojo, que se viene. No, yo creo que sí que habrá alguien, que sí que nos habrán acompañado. Si no lo hago yo de una cuenta secundaria, no os preocupéis que alguien lo habrá. Claro, chocas. Sí, sí. Pues nada, chicos, muchas gracias a todos los que nos habéis visto, nos estáis escuchando a través de las distintas plataformas. Y lo que ha dicho Héctor, comentario, y la gente que nos está escuchando hasta ahora, un cerebrito, un emoticono de un cerebro en los comentarios. Un saludo, chicos. Saludo. Salvo